Bienvenidos amigos de la Mejor FM, soy Javier el Conejo y el día de hoy nos encontramos gustosos de presentarles al Padre Miguel que nos acompaña. Él es de la Congregación del Espíritu Santo, Misioneros Espiritanos, que nos va a platicar todas las dudas que tiene el pueblo mexicano, porque realmente la Iglesia Católica aún se encuentra de luto y tenemos muchas dudas que el Padre Miguel nos va a resolver. Padre, bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Padre. Oiga, justo platicábamos y la gente tiene muchas dudas a través de las redes sociales. La Iglesia aún sigue de luto, la Iglesia Católica. Así es, cuando muere el Papa se declara un luto de 9 días antes de funeral y todo esto. Entonces, durante este proceso se ponen el cuerpo de Papa en el escenario de la Basílica de San Pedro, a donde muchos se van. Estaba leyendo en la mañana hoy más de 125,000 personas han ido a la plaza desde que murió y están esperando mucha gente más. El tiempo de Papa Benedicto fue como, en la funeral fue como 50,000. Okay. El Papa Juan Pablo II fue como 250,000 personas que asistieron a despedirlo. Funeral. Sí, pero de Papa Papa Francisco han notado como 120,000 personas han ido a dar su último homenaje a él. Justo, Padre, lo que menciona, todo lo que vemos a través de las redes sociales, cuántos fieles, miles de fieles que han ido a despedir al Papa Francisco. Y lo que yo le iba a comentar es que ¿es coincidencia o es el destino que cuando muere el Papa Juan Pablo II fue 2 semanas, si no me equivoco, después de la Pascua, y ahora el Papa Francisco muere un día después de la Pascua? Alcanza a celebrar la Pascua de la Resurrección del Señor y él retorna a la casa del Padre. Sí, no es coincidencia, pero es como Dios designa a él, porque un día antes él estaba en el escenario de San Pedro y dio bendiciones al pueblo que unieron con él en oraciones. Entonces nadie sabía realmente que va a morir Claro. momento. Pero sí, hay una semejanza entre Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. Él murió el 5 de abril. Como 5 días después de Pascua, y el Papa murió un día después de Pascua. Uno puede decir que es una coincidencia, pero realmente no es. Es como Dios designa que ellos se van a la hora de morir. Oiga, Padre, y otra de las cosas es que vemos que realmente el proceso es largo, ¿no? El proceso desde que muere el Papa Francisco hasta el día de hoy, que es obviamente el funeral, es lo último que se va a hacer con el Papa Francisco, 1 semana. ¿Por qué tanto tiempo de tener al Santo Padre justo en la última despedida? Sí, la iglesia, hay condiciones, hay procesos que tiene que cumplir, porque cuando esto sucedió, no todos los cardinales están en Roma. Okay. Y también la iglesia toma tiempo, como dijiste, inmediatamente que el Papa murió, hay proceso para declararlo muerto. Y durante este proceso, el que se llaman cameleno. Okay. Cameleno es como ahorita él está gobernando la iglesia. Okay. Y él toma la decisión. Se informan el prelito de la casa pontífica y que el Papa murió. Y esta se va con él mismo, con 2 otras personas en el gabinete de Papa para averiguar y declarar que está muerto. En este momento se declaran que la sede es vacante. Okay. Diciendo que el trono de Papa está vacante. Inmediatamente ellos se comunicaron a diferentes dicastrías de Roma, a ellos comunicar al pueblo de Dios y los jefes de estados, porque el Papa también es jefe de Vaticano, claro, que es un estado. Entonces, con esta información
se empiezan a dibujar la información, así llegamos a saber el día que sucedió. De Papa Juan Pablo II, y se informó el público 17 minutos después de morir. Okay. Igual de Papa Francisco fue como algunos 30 minutos que el mundo se enteró de esta. Entonces cuando sucede esta y luego tiene que cerrar la casa de Papa porque no querían que alguien entra o tocar algo personal de Papa, Okay. se cierran la casa y luego su sello y su anillo de pescador de hombre se destruyen por el camelengo, Okay. también en presencia de los cardinales. Y empiezan a convocar a los cardinales y van a llegar como... Inmediatamente que murió el Papa, la gobernación de la iglesia está en el colegio de los cardinales. Okay. A ellos toman todas las decisiones sobre la funeraria y el conclave cuando va a iniciar y todo esto, y se reúnen primeramente a los cardinales para lo que se llama congregaciones generales. Okay. En estas congregaciones generales se analizan los desafíos que la iglesia tiene actualmente y también viendo estos desafíos intenta proyectar qué tipo de persona o perfil puede entrar la dinámica de elección como papa. Entonces, esta es una. Luego hay lo que se llama la congregación particulares, que ese es el camelengo con 3 cardinales escogidos entre los cardinales que Okay. va a votar. Los cardinales no todos van a votar. Lo vamos a... No todo, porque a los que ya están arriba de 80 años ya no pueden ser votados ni votar por el Papa. Okay. Okay. Entonces, y entre los que van a votar son 3 administran diariamente los asuntos diariamente del Vaticano con el camelengo. Okay. Okay. Pero lo hagan 3 días. Después de cada día tiene que cambiar a los 3 cardinales que trabajan con él. Okay. Entonces así va a estar el proceso hasta si hay una decisión muy importante y fuerte, las congregaciones generales del colegio de cardinales toman la decisión, pero es decisión de asuntos diarios de Roma, de casa y cosas así. Lo toman el camelengo con 3 de 3 cardinales que está elegido por el colegio de cardinales con él. Ok, padre, justo veíamos muchas cosas que el Papa Francisco había querido que fueran su última voluntad. Vemos a un Papa Francisco con unas peticiones muy sencillas, muy humildes, a comparación de otros papados, y llama mucho la atención justo eso. ¿Qué tan cierto es? Ya nos confirmó que sí se destruye el anillo del Papa Francisco, pero ¿qué tan cierto es también que cuando muere se confirma su muerte dándole golpes en la cabeza a un Santo Padre con un martillo de plata? No es cierto. El martillo se usa para destruir el anillo haciendo un X. Okay. Para que ya nadie puede falsificar ningún documento con el sello de anillo de Papa. El martillo no es para la cabeza de Papa, pero es para el anillo. Esta se hace en presencia de los colegios cardinales, el camelengo. Es la persona que destruye el anillo y haga un X para que nadie puede usarlo para falsificar un documento que quizás puede perjudicar a la iglesia. Oiga, padre, yo tengo una duda. Por ejemplo, sabemos que la sede es el Vaticano y que ahí se hace como todo este proceso de la elección del nuevo papa, el protocolo y demás. Pero, por ejemplo, acá en México y en todas partes del mundo, cuando hay iglesias físicas, ¿hay algún protocolo o les exigen a lo mejor normas o pasos a seguir o solamente es apoyo en oración? Es apoyo en oración, pero
también los cardinales son de diferentes partes del mundo, son de diferentes continentes. Entonces los cardinales todos se congregan en Roma, aún hasta los que no van a votar pueden participar en el proceso preliminaria de la elección. Pero todos se van a Roma para discutir, no discutir prácticamente, para debatir y platicar sobre qué dirección, qué rumbo quiere llevar la iglesia. A todos los cardinales de diferentes partes, estas son parte de ellos. Y también la conferencia episcopal de cada pueblo o de cada país también busca cómo pueden llevar el luto, animando a los fieles, quizás que se celebran misas por los 9 días o lo que pueden hacer a diferentes, la diócesis como aquí en México, diferentes diócesis con su obispo pueden tomar un momento para celebrar una misa en memoria de Papa y también por la elección que viene. Hablando justo de las oraciones, vemos que siempre en las celebraciones dominicales de la iglesia, cuando hay alguna celebración, siempre el sacerdote hace oración y menciona al Papa Francisco y al obispo de su región, ¿no? Sí. En este momento, cuando estamos de luto, cuando no tenemos un papa como tal, ¿qué es lo que procede en la iglesia? Y no se mencionan, se evitan el nombre de papa durante la consagración. Okay. Donde decían, acuérdate de nuestro Papa Francisco. Ajá, claro. Y ahí se omitan, nada más se mencionan al obispo de local. Okay. Pero el Papa Francisco se puede mencionar durante la oración para los difuntos. Okay. Porque todavía aunque ya lo sepultaron, se puede seguir mencionando en las misas. Entonces, nada más llegando allí por sede vacante. No se decían que el Papa, no tenemos Papa, pero decían sede vacante. Okay. Por el sede vacante, nada más se omiten el nombre del Papa Francisco. Ahora, otra de las cosas justo que la gente pregunta a través de las redes sociales o gente que no tiene conocimiento realmente cómo se lleva este proceso y la parte de la religión. El Papa Francisco es el sucesor de Pedro. El Papa Francisco no es el sucesor de Jesús. Es representante de Jesús en el mundo, porque él representó a Jesús. Pedro fue el representante de Jesús después de la resurrección. Jesús confió a él la iglesia. Entonces, cualquier persona que es elegido como papa es representante de Jesús. Okay. Y es sucesor de Pedro, que es el primer papa. Ok. ¿Alguna duda, Mike? Sí. Ya que tenemos a lo mejor el anuncio de que el Papa pues ya trascendió, ¿qué es, digamos, antes de llegar al cónclave, que ahorita vamos a llegar a ese punto, hay algo que a lo mejor nosotros, fuera de la organización de la iglesia, no sepamos que se lleva un protocolo ajeno a, tipo, no sé, anuncian la vacante que queda en este caso, y de ahí, ¿cómo es que organizan todo para llegar al cónclave? O sea, ¿quién decide? Ok, el camelango. El camelango ahorita es como el suplente de papa. Ok, en este caso es Cardenal Fari, no sé si lo estoy pronunciando bien. Él es la persona que se encargan a organizar la funeraria de Papa, a convocar a los cardenales, y cuando los cardenales llegaron, el colegio de cardenales toma asunto de organizar la funeraria, la fecha de conclave. Normalmente el Papa con la óptima, hay lo que se llaman Constitución Apostólica, que es un documento de la iglesia que se llaman Universi Dominici Gregis. Este documento tiene estructurado todo lo que deben de seguir, y de eso llegando al conclave o llegando a la asamblea, la congregación generales, se les
dan una copia a cada cardinales para que se empiezan a enterar, porque el proceso requieren algunos cardinales que ya vivió conclaves, ya sabía el proceso y todo esto para recordarles, pero hay otros cardinales nuevos que están llegando por primera vez. Entonces les entregan esta copia de Universi Dominicis Gregis, que es la Constitución Apostólica. Ahí está estipulado todo lo que van a hacer en el conclave y todo lo que van a hacer durante estos días. El Papa normalmente su funeraria debe de ser como 4-6 días después de la muerte. Y también cuando se congregan los cardinales, el camelango lee el último testamento del Papa y el deseo que el Papa tiene quizás sobre su muerte, como hemos escuchado del Papa Francisco, que quiere que lo enteran en la Basílica Mayor de la Virgen, no en San Pedro como otros papas. Entonces, y todo esto lo tiene que respetar, y después de esta entraron la discusión de qué es lo que está enfrentando a la iglesia, qué tipo de perfil el nuevo papa debe de tener, o qué es las dificultades. Todos los colegios van a estar en esta reunión platicando de esta. Como yo dije, es una congregaciones generales, también hay congregaciones particulares con el camelango, con 3 cardinales. Entonces van a organizar ahorita la funeraria de Papa, y también organizar el conclave, organizando a recibir a los cardinales en la casa de Santa Marta, a donde va a vivir los cardinales, y todo esto, el proceso se llevan estos. Oiga, padre, y una cosa, el cónclave tiene que iniciar después del sepulcro del Papa. Sí. ¿Cuánto tiempo es el máximo que puede durar un cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice? En la iglesia había como que ya duraron una vez como 2 años. ¿En elegir un papa? Sí, pero nada más es como antes de la época del primer día, como en los 1300. Okay. Pero normalmente se pueden durar unos días. Mínimo es como 5 días, 9 días, una semana, meses o un año. Depende si no llegaron porque para que uno llegue a declarar a un papa tiene que tener la mayoría de 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios, y entonces tarda mucho, porque ahorita si miran los que van a votar, normalmente la Constitución Apostólica estableció que no deben de pasar más de 120 cardinales, pero ahorita tenemos 135. Y de estos 35 vienen de diferentes continentes, partes del mundo. Norte de América tiene 16 y Europa tiene 53. Y de esos 56, 17 son italianos, y América Centro tiene 4, Oceano tiene 4, Asia tiene 23, América del Sur tiene 17 y África tiene 18. Entonces, y no es tan clara quién puede ser el Papa. Cualquier de los candidatos, que es como 135, puede ser el Papa, pero no van a llegar a un acuerdo así de pronto que votan a un solo persona. Entonces empiezan la elección, y con las votaciones se hacen 4 votaciones en el día, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y si no llegaron a 2 tercios, se queman la votación, que es algo que está hecho, es algo secreto. Cada candidato, nadie sabe, ninguno de ellos muestran con quién está votando. Claro. Y parte del juramento también es votar de su conciencia al que tú piensas que puede ser Papa. Y antes no se puede votar uno mismo, pero en el año
1945, el Papa Pío IX canceló que un papa puede votar de sí mismo, porque hubo un momento que había un empate y uno de los papas que se empató debería votar para cambiar la elección y rechazó que no quiere hacerlo por conciencia. Entonces al final declararon el mayoría de votos y algo así. Entonces, y cuando no llegaron 2/3, se queman el papel de votación con una química negra que producen el humo negro para decir a la gente que no llegaron. Entonces, y si siguieron así después de 3 días, si no lograron llegar a elegir un papa, se toma un descanso de un día completamente para ir en oración. En este momento se dejan que ellos platican entre ellos y llegaron a votar otra vez. Y después de 3 días, si no lograron, se van de descanso un día y vuelven otra vez hasta que llegaron. En este momento el camelango, que es como el suplente de papa, empiezan a dialogar con ellos para ver si hay algo que puede llegar a un acuerdo para dar Normalmente el conclave debe de durar 9 días máximo, porque antes duraba muchos, pero ahorita de Papa Francisco fue 5 días y el 5º día llegaron. Y ahorita que mencionaba que se ponen de acuerdo para poder elegir a alguien entre ellos mismos, ¿hay algunos requisitos como mínimos que tiene que tener alguien para decir yo puedo ser parte sin importar que venga de Asia, de Europa? O sea, a lo mejor un mexicano, porque hemos visto mucho en redes sociales que hay la opción de que un mexicano quede en esta representación del Papa. ¿Qué tiene que tener como mínimo? Porque sé que hay muchos requisitos, pero... Sí, el requisito es el requisito que el Papa consideró cuando nombró a los candidatos. ¿Ok? Uno de los requisitos es el Papa debe de ser un hombre. Un balón después de y bautizado, y que es sacerdote y también que es el obispo. Pero si llegaron a elegir un papa que no es obispo, se consagró como obispo antes de que él acepta la votación. Y hay posibilidad que entre los conclaves no vea un candidato, pero se puede notar que hay un sacerdote que quizás todo el mundo tiene confianza y se puede votarlo. Cuando llega a suceder que ya casi no suceden últimamente porque se eligen entre los cardinales. Entonces, si cuando no llegaron si llega se consagró el sacerdote o la persona para hacer. Entonces, normalmente un cardinal debe de ser un hombre, un cardinal debe de ser una persona que es obispo. Entonces, el requisito es de un obispo. Un obispo debe de ser un sacerdote, no tiene menos de 5 años de ordenación sacerdotal y tiene arriba o máximo o mínimo 35 años. Es una persona de fe, es una persona que tiene una sana moralidad, una persona de piedad, una persona que tiene madurez para tomar decisión de sí mismo sobre los asuntos. Ahora, padre, justo veíamos también muchas teorías, muchas cosas que se dicen en las redes sociales de que en esta ocasión sería un papa de color que iba a tomar el mando y que si es así, era el fin de los tiempos. No es cierto. En la historia de la Iglesia ha habido muchos papas que no son europeos y pueden mostrar ustedes
quizás hablan de estadísticas en cuestión de esta. Ya con el Papa Francisco, ya la Iglesia ya llegó a tener 266 papas, incluido a Papa. De esto, 217 son italianos y 16 son franceses, cardinales de francés, 6 son de Alemania, 5 son de Siria, 4 de Grecia, 3 de Tunisia, en África, que es de Túnez, y 3 son de Israel, que incluso San Pedro, y 2 de Turquía, y 2 de España, 2 de Portugal, 2 de Croacia, 1 de Reino Unido, y 1 de Argentina, que es el Papa Francisco, 1 de Polonia, que es el Papa Juan Pablo II, y 1 de País Bajo. Entonces, así ha sido. Entonces, realmente, la gente habla muchas cosas, pero realmente esta no es una teoría. Se puede elegir cualquier de ellos ahí o una persona que no está en el conclave también. Hay esta posibilidad. Y en este caso, cuando llega a terminar el conclave, que ya se escoja a alguien, si a lo mejor todos lo votaron por que tiene una visión, no sé, un poco más vanguardista en cuanto a las cuestiones de la Iglesia, si ellos ven que al momento de escogerlo ya termina todo, se regresan a sus casas, él lleva, no sé, 2 años ejerciendo, por así decirlo, este papel tan importante, si no cumple a lo mejor con lo que todos, por lo que todos lo habían elegido, se puede hacer como una intervención y decir, vamos a volver a repetir el cónclave, aunque el Papa todavía no descienda, ¿o no se puede? No, no. La Iglesia, por eso el proceso tarda mucho, porque la Iglesia no quiere equivocarse, ¿ok? Y el Papa no gobierna la Iglesia solo. El Papa gobierna con el colegio de los obispos, ¿ok? Entonces, él nada más es la cabeza. Sí, todo se hace en su nombre y por su autoridad, ¿ok? Y todos los obispos del mundo, juntos con el Papa, formó lo que se llama Colegio de los Obispos. El Papa nada más es la cabecera. Entonces, ningún Papa puede... Le pueden quitar el cargo. No se puede quitar el cargo o se puede fallar, porque siempre hay un consejo que trabaja con él. En el tema del Papa Benedicto XVI, que supimos que él renunció al cargo del Papa, ¿por qué fue? Fue por cuestión de edad y también de salud. Es la razón de él, porque también, como sabemos, era hombre muy avanzada en edad. Entonces, él, revisando su conciencia, como declaró, dijo, de mi conciencia ya no puedo. Entonces, no es él que es el primer papa que renunció. Había antes de él como 2 otros, pero fue en la época medieval. Pero él fue el único que hacerlo recientemente. Pero sí, también hay esta posibilidad de un papa renunciar. Ahora que llegamos a este proceso del cónclave, cuando termina, ya sabemos que se hacen las votaciones, se hace diálogo y demás. Ya que termina, ¿qué procede? O sea, ¿qué es? A lo mejor ya tenemos a nuestro candidato, nosotros ya lo elegimos. Lo anunciamos al mundo, según yo es con humo de otro color. Sí. Cuando llegó a 2 tercios, que ya eligieron una papa, primeramente el camelango tiene que preguntarlo en frente de los otros cardinales si aceptan. Y si no aceptan, se vuelvan el proceso. Él tiene que aceptar, porque es una cosa elegirlo, es otra cosa que él acepta. Entonces, si él acepta y les pregunta qué nombre escoge, entonces es ahí que él escoge su nombre, no se usa su propio nombre. Como sabemos, el Papa Francisco era Mario. Cardenal Mario Bergoglio.
Entonces, pero escogió Francisco. Entonces, cuando el Papa aceptó y sigue esta, si el Papa que fue elegido no es cardenal, entonces antes de aceptación se consagró como obispo. Esta lo hacen el camelango, que es el encargado, el suplente de Papa actualmente, que está encargado de los asuntos de la iglesia. Y si no está, entonces normalmente se aceptan y escoge su nombre. Inmediatamente llegan algunos miembros de Castres para hacer el nombramiento, y se llevan a un sacristía que está al lado de la capilla de Sistina. Y ahí empiezan a hacer el ajustamiento con el vestido de papa, porque tiene que aparecer elegantemente. Claro. Pero antes del conclave hay diferentes tamaños de sotana blanco de papa, y todo lo que tiene que hacer, empiezan a hacer su anillo, hacer su cruz y todo esto, porque él tiene que aparecer en el ¿cómo se llama? En el balcón de San Pedro para saludar al pueblo y dar su bendición al pueblo romano y a todo el mundo. Entonces, así. Entonces, después de esta, y el camelango con algunos cardinales se adelantan al balcón para anunciar con esta frase que habemos papa, que es ya tenemos papa, y su nombre es este, su nombre cardinal es este, él escogió este nombre, y de ahí el papa sale con aplausos del pueblo para darle quizás un mensaje y hablar el público, y después darles su bendición. Eso, cuando eligen el Papa, termina el cónclave, el día que los cardenales todos están de acuerdo, ese mismo día es cuando sale el humo blanco, y cuando sale el humo blanco, en ese mismo momento, ¿se da a conocer el nombre del Papa? Sí, este mismo instante. No tienen que esperar. Inmediatamente que él aceptó. Inmediatamente que aceptó, las hojas de votación se queman, pero ahorita con una química que produce humo blanco. Este humo blanco ya notifica a todo el pueblo que tiene el Papa, pero nadie sabe quién es. Entonces el pueblo empieza a esperarla angustiosamente otra vez para conocer quién. Pero se hace justo en el momento, ¿no se esperan un día después? No, inmediatamente, como entre transcurso de 1 hora, ya todo está. Y también otra cosa es, después que él aceptó, antes de llegar al balcón, y todos los cardinales ahí tienen que mostrar su aligencia, ¿cómo se llama? Su aprobación. No, como una allegiance, la palabra allegiance. Su compromiso. Su alianza. Lealtad. Su lealtad. Tiene que mostrar su lealtad al Papa, felicitándolo, pero además declarando su lealtad a él antes que ellos se retiran. Y con la elección de Papa se cerró el cónclave. Una vez que sale el humo blanco, ya se cerró el cónclave. Y en este caso, ¿por qué no puede ser, o no sé si se pueda, nos mencionó que de los obispos que forman el cónclave puede escogerse a uno? Pero el que dijo antes, Camarlengo, ¿él no puede ser papa? También se puede nombrarlo porque él es parte del proceso. Okay. Sí. Él también entra en la votación. Sí, entra en la votación si tiene la edad. Si no tiene la edad, nada más lo que haga es como coordinarlo. En este caso tiene la edad, entonces también se puede ser el Papa. ¿Qué probabilidades, padre, hay de que el Papa sea un Papa mexicano? La probabilidad es 100%, porque cualquier de los cardinales se puede nombrar. Y de eso es cuestión de que cuando empieza la votación, hay candidatos que salen
con más quizás votos. Entonces ya hay más o menos empiezan los cardenales a saber y las personas que tienen la potencialidad de ser papa. Entonces, en la segunda votación quizás se concretiza más a los que ya están en este nombramiento con más votos, ¿ok? Entonces, la posibilidad es cualquier de los cardenales puede ser papa. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por resolver todas estas dudas que realmente la gente que profesa la religión católica estamos al tanto de lo que va a pasar, de lo que está pasando justo en el Vaticano y en espera de conocer al nuevo sumo pontífice, al nuevo Santo Padre que es el Papa. Padre, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Un mensaje para nuestro público de la Mejor FM? Es un momento de espera. El momento de espera es también un momento de oración. Entonces al pueblo, especialmente a los católicos, que no se desesperan. La iglesia está en buenas manos. Los colegios de cardenales ahorita están encargados los asuntos de la iglesia y van a asegurar que la iglesia tenga un papa y uno que puede dirigir los asuntos de la iglesia. Y lo único que voy a decir a la gente es que averiguan las informaciones en redes sociales antes de empezar a difundirlo, porque muchas veces hay muchas cosas que son muy falsas, que no son verdades. Entonces, busca la información correcta. Hay sitios de web de Vaticano, hay sitios de web como la Conferencia Episcopal de México, que también ya tiene actualizado los procesos y todo esto. Entonces se puede ir allá a leer o pregunta a sus pastores, su párroco, a gente de la iglesia para tener una información adecuada y no dibujar algunos chistes que no es correcto. Entonces, así que ya lo escucharon, dejemos de creer teorías, que si una película, que si lo escuché, que si lo difundí sin tener sustento alguno. Acérquese a su pastor de confianza para que ellos con gusto pues les resuelvan todas las dudas. Déjenos saber también en comentarios todas las dudas que ustedes también tengan, porque les vamos a estar contestando para poner fin a todos estos chismes que se genera de este proceso de espera. Me despido, soy Michael Chico de Redes. Yo soy Javier el Conejo, muchas gracias. El Padre Miguel. mucho gusto. Hasta luego.